Buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. Estamos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, en la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y nuevamente agradecido con la Junta Directiva de nuestro colegio, su presidente Balmoré Rosales, la secretaria de Estudio de Investigaciones, doctora Jocelina Rondón, por la invitación que me hacen y que me permite compartir con ustedes este tema. El tema sobre el tratamiento contable de una empresa en situación de liquidación. Y este tema lo podemos compartir a través del canal de YouTube de nuestro colegio, canal que ya tiene más de 4.000 suscriptores y cada día va aumentando la cantidad de suscriptores. De verdad que nos sentimos bastante contentos por ello. Este tema que hemos escogido, tratamiento contable de empresas en situación de liquidación, porque actualmente, debido a la situación de pandemia mundial, muchas empresas que venían funcionando bajo la hipótesis de negocio en marcha, precisamente por la situación de cuarentena, distanciamiento social y que algunos ramos empresariales se han visto afectados, algunos ramos empresariales no están funcionando al 100% de su capacidad, otros han quedado en una situación de inactividad. Pudiera ser que bajo esas circunstancias en la que a pesar de que estén inactivos, a pesar de que no estén trabajando al 100% de su capacidad, tienen que cumplir igualmente con obligaciones tributarias, tienen que cumplir igualmente con obligaciones con el pago de su nómina, pudieran estar en una base contable distinta a la de empresa en marcha y estar en una base contable de liquidación. ¿Y qué es la liquidación? ¿Qué se entiende por liquidación? Es la fase final de la vida de una entidad de la cual se ha acordado su disolución. Pero antes de presentar el tema, por supuesto, vamos a presentar a este servidor, que es el facilitador que los va a acompañar en la tarde de hoy. Mi nombre es Rister Rodríguez, yo soy contador público, licenciado en Administración, egresado de la Casa Más Alta de Oriente, especialista en Derecho Tributario, certificado en BENNIF por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. BENNIF es como se denominan en Venezuela los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y también me desempeño como experto contable judicial en los tribunales de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui. Hecha esta presentación, vamos a ver un pequeño pensum de lo que vamos a conversar el día de hoy. Si vamos a hablar del tratamiento contable de una empresa en liquidación, que se define como liquidación. Vamos a ver los aspectos específicos de la liquidación de una entidad calificada como sujeto pasivo especial, que tiene unos requerimientos aparte de los que se le solicitan a un contribuyente ordinario. El pasivo por orden de prelación. En una liquidación de una entidad, el activo se destina para cumplir con todas las obligaciones que tiene la empresa. Y si finalmente queda algo de ese activo, se distribuye entre los accionistas. Este pasivo, esta obligación se tiene que pagar por orden de prelación. Prelación quiere decir que hay obligaciones que tienen preferencia, que tienen privilegios unas sobre otras. Y ese privilegio, esa prelación, de acuerdo con el artículo 1867 del Código Civil, lo establece la ley. Por ejemplo, ¿cuáles son obligaciones que tienen prelación? Las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias, los pasivos que tienen algún tipo de garantía, ya sea hipotecaria, prendaria. Pero ¿cuál tiene preferencia uno sobre otro? Es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta charla. Las normas internacionales de información financiera, las NIF, que son los principios de contabilidad que se aplican internacionalmente, ¿qué establecen en caso de empresas en situación de liquidación? Recordemos que el estándar internacional NIF, tanto de grandes entidades como la sección separada, la norma separada que aplica a pequeñas y medianas entidades, se aplica sobre la hipótesis de negocio en marcha. Pero ¿qué sucede cuando una entidad no opera bajo esa situación de negocio en marcha? ¿Qué establece la NIE en esos casos? La base contable de liquidación. ¿Qué es esa base contable? ¿Cuáles son los estados financieros que se preparan
bajo la base contable de liquidación y no bajo el principio de empresa en marcha. ¿Son los mismos que se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha o son unos estados financieros con un objetivo distinto? Y finalmente vamos a hacer referencia al informe de liquidación de empresas. Por supuesto, aquí no solamente tenemos que tomar en cuenta lo que establece el estándar internacional de contabilidad, sino también lo que establece nuestro Código de Comercio en cuanto a la liquidación de empresas. Bien, ya que vamos a hablar de liquidación, bueno, ¿qué es la liquidación? Y ya habíamos hecho el comentario que la liquidación es la fase final de la vida de una sociedad disuelta. ¿Cómo se concreta esa liquidación? Con el pago de todas las acreencias de la entidad, de todas las obligaciones que tienen con terceros, y esas acreencias se pagan por orden de prelación, por orden de preferencia. Y si luego del pago de esas obligaciones queda todavía un activo neto, ese activo neto se distribuye entre los accionistas. Pero no se puede hacer ninguna distribución entre los accionistas si no se ha hecho previamente el pago de todas las acreencias. Nuestro Código de Comercio establece en su ordenamiento, en el 340, cuáles son los causales de disolución de una empresa en Venezuela. Y son varios causales. Uno de los más comunes es, y está en el numeral 6 de ese artículo 340, que los socios acuerden la disolución de la entidad en una asamblea extraordinaria. Pero puede ser también un causal de disolución de una compañía, de una sociedad mercantil, lo que está establecido en el 264, cuando la empresa se demuestra que ha perdido 2/3 de su capital, allí es inminente la liquidación. O porque ya la entidad ha cumplido con su objetivo, o porque la entidad está en una situación de quiebra y ya ha sido declarada la quiebra en un juzgado mercantil, a pesar de que exista un convenimiento. Esa sería un causal de disolución. El 348 del mismo código también contempla que en la asamblea donde se resuelva, la asamblea extraordinaria de accionistas, donde se resuelva la liquidación, el 348 obliga a que en esa asamblea se tiene que nombrar al liquidador, que es la persona que va a velar por el justo pago de las acreencias, ¿verdad?, a los, valga la redundancia, a los acreedores de la entidad, y que tiene que presentar, cada vez que los socios, los accionistas se lo pidan, la cuenta de esa liquidación. En el 350 se establecen las obligaciones de ese liquidador, y allí se especifica que no necesariamente porque se nombre un liquidador va a cesar en sus funciones el administrador. Inclusive permite que el liquidador pueda ser el mismo administrador, pero aún así, si esto llegara a coincidir la figura del liquidador con la del administrador de la entidad, igual el 350 dentro de las obligaciones establece que tendrá que presentar por separado un informe de su gestión como liquidador y un informe de su gestión como administrador, de manera separada, aun cuando ambas funciones las esté desempeñando la misma persona. Pero por supuesto, en el acta debe aparecer el nombramiento del liquidador. En el caso de una entidad que haya sido calificada por la Administración Tributaria como sujeto pasivo especial, la Providencia Administrativa 00685 de 2006 y que fue publicada en Gaceta en 2007 y que se refiere a los sujetos pasivos especiales, establece específicamente en su artículo 8, el cual citamos textualmente y ustedes pueden ver en la lámina. El artículo 8, numeral 2, establece que perderán la calificación de especiales los sujetos pasivos, personas jurídicas, con su liquidación. Es decir, en el caso de un sujeto pasivo especial, cuando se evidencia por parte de la Administración Tributaria la situación de liquidación, pierden la condición de especiales. Pero el artículo 10 de esta providencia establece una serie de requisitos para que eso se cumpla. Y citamos textualmente el artículo. Allí se establece que el sujeto pasivo deberá presentar copia
del acta de asamblea debidamente registrada y publicada en la que se declare la disolución. Eso es un deber formal que debe cumplir un sujeto pasivo especial en situación de liquidación. Debe consignar ante la administración tributaria copia del acta de asamblea debidamente registrada y publicada, donde se declare esa disolución. La calificación asignada, es decir, la calificación como sujeto pasivo especial, se mantendrá hasta tanto se verifique la distribución final del patrimonio. Es decir, que no solamente el acta donde se acuerde la disolución, sino el acta definitiva, donde ya todo el activo neto en liquidación queda en cero, donde los saldos en los libros contables legales quedan en cero, es decir, donde ya se ha hecho toda una distribución del activo neto en liquidación de la entidad. Pero es importante aclarar que no en todos los casos se va a evidenciar una distribución del patrimonio entre los accionistas, porque se puede dar la situación de sociedades mercantiles en situación de quiebra, donde el pasivo, las obligaciones son mayores al activo neto en liquidación. Y en ese caso, ese activo neto en liquidación va a servir es para cumplir con las obligaciones con los acreedores y difícilmente va a quedar algo a distribuir entre los accionistas. En ese caso, cuando hay una quiebra, como podemos ver en la parte final del artículo, de este artículo 10, allí se establece que en los casos de quiebra, el sujeto pasivo especial, deberá presentar copia certificada de la sentencia definitiva de declaratoria de quiebra, la sentencia del juzgado mercantil que declare la quiebra de la entidad. Estos son los requisitos adicionales que tiene que presentar, deberes formales que debe presentar ante la administración tributaria cuando la entidad en liquidación es un sujeto pasivo especial. Ahí está establecido en los artículos 8, numeral 2 y 10 de la Providencia 00685-2006. En cuanto al pasivo, y esto por supuesto lo tiene que observar el liquidador y por supuesto el que prepare los estados financieros sobre la base contable de liquidación, tiene que observar que el pasivo se vaya pagando en ese orden de prelación, en ese orden de preferencia que establece la ley. Ahora bien, ¿cuál es el pasivo? ¿Cuál es la obligación del patrono que tiene preferencia sobre todas las demás? Aquí necesariamente tenemos que citar el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Allí en la lámina ustedes pueden ver el artículo, entre comillas, citado textualmente, y ahí establece que el salario, las prestaciones e indemnizaciones o cualquier otro crédito adeudado al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, el subrayado de este servidor, gozarán de privilegio y preferencia absoluta sobre cualquier otra deuda del patrono. Es decir, la creencia que se tiene que pagar de primero, la que tiene preferencia, privilegio sobre todas las demás, son las obligaciones con los trabajadores, son los pasivos laborales, son los beneficios empleados. ¿Cuál es otra obligación que tiene prelación? Aquí tenemos que acudir al instrumento unificador de las normas tributarias en Venezuela, que es el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario establece en su artículo 68 y que citamos textualmente en la lámina: los créditos fiscales gozarán de privilegio general sobre todos los bienes del deudor y tendrán prelación, fíjese que la ley establece su prelación, tendrán prelación sobre las demás acreencias, con excepción de las derivadas de pensiones alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo. Es decir, el artículo 68 del Código Orgánico Tributario, si bien le otorga prelación a las obligaciones tributarias, es decir, tienen preferencia sobre las demás obligaciones del patrono, reconoce que por encima de ellas están las obligaciones con los trabajadores. Finalmente les presentamos un cuadro donde están todos los pasivos por orden de prelación. Entonces, en primer término, los pasivos con derecho de prelación, el primero sería
los salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. La base legal que lo sustenta, el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo que ya hemos citado. Luego vienen los tributos, y eso está sustentado en el artículo 68 del Código Orgánico Tributario. Luego que se ha cumplido con los pasivos laborales, luego que se han pagado todas las obligaciones tributarias, siguen los pasivos totalmente garantizados. Ese sería el número 3. Créditos que tienen una garantía hipotecaria, una garantía prendaria o que tienen una reserva de dominio. Eso de acuerdo a lo establecido en los artículos 1837, 1877 del Código Civil y 964 del Código de Comercio. Y finalmente el pasivo no garantizado, el resto de las cuentas por pagar a proveedores. Y si queda algo del activo neto después que se han cumplido con todas esas obligaciones, con todos esos pasivos, bueno, se hace una distribución entre los accionistas. Todo esto, la parte final, de acuerdo con el artículo 1870 del Código Civil. Ese es el orden de prelación en el cual la liquidación tiene que proceder al pago de las acreencias. Ahora bien, hemos visto la parte legal que necesariamente tenemos que verla, porque se refiere a las circunstancias particulares de Venezuela en una situación de liquidación. Pero, ¿qué establece el estándar internacional? ¿Qué establecen las normas internacionales de información financiera en el caso de empresas en situación de liquidación? Aquí vamos a consultar el párrafo 25 de la norma internacional de contabilidad número 1. La norma internacional de contabilidad número 1 se refiere a la presentación de estados financieros. Su equivalente en pymes es la sección 3 de la NIF para pymes. Y en el marco conceptual para la información financiera también vamos a conseguir información a este respecto. El párrafo 25 establece que una entidad debe preparar estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, esa hipótesis de negocio en marcha implica que la empresa va a continuar operando por varios periodos económicos. A menos que, y aquí abrimos comillas, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Establece también ese párrafo 25, estamos hablando de la norma internacional de contabilidad número 1, libro 2019, porque de acuerdo con el BAMBENI número 8, que es un boletín local nuestro en Venezuela y que nos indica cuáles son los principios de contabilidad que aplican actualmente para la fecha de hoy, 12 de noviembre de 2020, en Venezuela aplica, es el libro 2019, de acuerdo con el BAMBENI número 8. Entonces, estamos consultando el párrafo 25 de la NIC 1, libro 2019. Cuando la gerencia es conocedora, al realizar su evaluación de incertidumbres significativas relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la entidad revelará esas incertidumbres. Y finalmente, cuando una entidad no prepare estado financiero bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. Es decir, más allá de revelar este hecho de que la entidad no se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha, las normas internacionales de información financiera no establecen hasta este momento una guía explícita de cómo preparar información financiera en situación de liquidación. Es decir, cuando una entidad está en esa fase final de la vida de una entidad que se va a disolver. Entonces, como no proporciona actualmente una guía explícita, ni tampoco lo hace la NIF para pymes, que es la que aplica a las pequeñas y medianas entidades. Recordemos que la NIF de grandes entidades aplica a aquellas empresas que cotizan en los grandes mercados bursátiles. Y la NIF para pymes aplica a aquellas entidades que no cotizan en grandes mercados bursátiles y que en consecuencia no tienen obligación pública de rendir cuentas. Tanto la NIF de grandes entidades como la NIF para pymes
se aplican sobre la hipótesis de negocio en marcha. Si una entidad no está bajo esa hipótesis, estas normas, la NIC 1 y la sección 3, la NIC 1 específicamente en su párrafo 25 establece que este hecho se debe revelar, pero no establece una guía explícita de cómo preparar, de cómo presentar esa información financiera en situación de liquidación. Pero sí nos plantea una salida. El párrafo 12 de la norma internacional de contabilidad número 8, la NIC 8, se refiere a políticas contables, cambios en las estimaciones y corrección de errores. El párrafo 12 de esa NIC 8 establece que en ausencia de una guía explícita, es decir, una transacción, suceso o condición, no tiene un tratamiento contable específico en la norma, en ausencia de una guía explícita, la gerencia de una entidad podrá, es potestativo, podrá considerar también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de normas que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables. Es decir, podemos acudir a los pronunciamientos de otros entes emisores de normas que tengan un marco conceptual similar al de las normas internacionales de información financiera. Aquí vale mencionar que desde el 18 de septiembre del año 2002 existe el acuerdo Norwalk entre el IASB. El IASB es el ente emisor de las normas internacionales de información financiera que tiene su sede en Londres. El IASB tiene un acuerdo con FASB. FASB son las siglas en inglés de la Junta Emisora de Principios de Contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica. Esos principios de contabilidad que se conocen por las siglas US GAAP. GAAP son las siglas en inglés de Principios de Contabilidad generalmente aceptados. Entonces, ese acuerdo Norwalk está destinado a seguir un programa de convergencia orientado a eliminar las diferencias existentes entre las NIF y los US GAAP. De hecho, un resultado de este acuerdo fue la NIF 15, que es la que se refiere al tratamiento contable de los ingresos, que se logró mediante una convergencia de estos dos entes emisores. De hecho, así mismo lo establece el preámbulo de la NIF 15. En el caso de FASB, ellos sí han emitido una norma contable que establece las bases de la contabilidad de liquidación. Es la ASU 2013-07. ASU son las siglas en inglés que significan actualización de norma de contabilidad. Es decir, en el año 2013, FASB emitió una actualización de norma de contabilidad bajo el número 2013-07, que establece cuál es el tratamiento contable de una entidad que esté en situación de liquidación. En este sentido, no existiendo una guía explícita en las normas internacionales de información financiera, pero como quiera que la NIC 8 nos permite acudir a los pronunciamientos de otros entes emisores de normas que tengan un marco conceptual similar al de las NIF, y en este caso FASB tiene un acuerdo de convergencia con IASB, lógico es que de manera supletoria podamos aplicar lo establecido en el ASU 2013-07 como guía supletoria para el tratamiento contable de empresas en liquidación, tomando en cuenta que las NIF no establecen esa guía, pero que nos permiten acudir a lo que hayan emitido otros entes emisores de normas que tengan un marco conceptual similar al de las NIF. En este sentido, ¿qué establece el ASU 2013-07? En su glosario establece una serie de definiciones de términos básicos. Y ahí establece que en la base contable de liquidación, así como en la hipótesis de negocio en marcha, se utilizan términos como valor razonable, como valor neto de realización en el caso de los inventarios. En el caso de una empresa en situación de liquidación, se hace referencia al valor neto de liquidación. Ese valor neto de liquidación es el valor en dinero
que aspira a recibir una entidad por sus activos y el valor en dinero que una entidad aspira a pagar por sus obligaciones, por sus acreencias, en previsión de que está en una situación de disolución. Ese valor neto de liquidación, de acuerdo con el glosario de la ASU 2013-07, allí se establece que al valor del activo en liquidación se van a rebajar los costos y gastos necesarios para colocar ese activo, colocarlo a su venta para pagar las obligaciones. Y al pasivo neto en liquidación se van a sumar los gastos necesarios para cumplir con esa obligación. Igualmente, en su párrafo 205.30.451, el ASU 2013-07 establece cuáles son los estados financieros mínimos que debe preparar una entidad en situación de liquidación. Aquí tenemos que ver que hay una fecha de corte en la que la entidad debe presentar sus últimos estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Y a partir de esa fecha presentar estados financieros sobre la base contable de liquidación. Y los estados financieros sobre la base contable de liquidación no tienen el mismo sentido que los estados financieros que se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha. De hecho, la norma indica acá que no se aplican los mismos estados financieros. La norma hace referencia a un estado de activos netos en liquidación, en reemplazo de lo que en una empresa que aplique la base contable de negocio en marcha sería en reemplazo de el estado de situación financiera. Porque en el estado de situación financiera, en una empresa en marcha, ¿qué se presenta allí? Se presenta la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Pero en el estado de activos netos en liquidación, esa ecuación es la siguiente. Activo en liquidación menos pasivo en liquidación igual a activo neto en liquidación. También existe otro estado financiero que es el estado de cambios en los activos netos en liquidación, en sustitución de lo que sería el estado de resultados integrales y el estado de cambio en el patrimonio neto en una entidad que funcione bajo la hipótesis de negocio en marcha. Por supuesto, la preparación de esos estados financieros, del estado de activos netos y del estado de cambio en los activos netos, que deberán ser presentados ante los accionistas cada vez que lo soliciten para saber cómo está el activo neto y cómo han sido cumplidas las obligaciones con los acreedores en el orden de prelación que establece la legislación venezolana. La preparación de esos estados financieros debe ir acompañada de un informe de preparación. Ese informe de preparación que aplicaría allí es el que aplica la norma internacional de servicios relacionados 4410, que es la que se refiere a la compilación de información financiera. Ese informe tiene que ir dirigido a los accionistas, a la Junta de Accionistas, y debe indicar allí expresamente que por no existir una guía explícita en el estándar internacional, por no existir una guía explícita en los boletines locales emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, de acuerdo con el párrafo 12 de la NIC 8 y con el párrafo 16 de la NIC para pymes, en el caso de pymes, se aplica supletoriamente la base contable de liquidación establecida en la norma estadounidense ASU 2013-07 para preparar y presentar el estado de activos netos en liquidación y el estado de cambio en los activos netos en liquidación. Estos estados financieros deben ir acompañados de sus notas revelatorias, de sus notas explicativas, donde se explique cómo se ha ido cumpliendo con esas obligaciones, el orden de prelación que debe tener el pasivo de acuerdo con la legislación venezolana. Y finalmente, esos estados financieros sobre la base contable de liquidación, en la medida que se vaya liquidando todo el activo para cumplir con las obligaciones con los acreedores y finalmente lo que quede se distribuya entre los accionistas, van a llegar a un valor cero. Van a llegar a un valor cero e igualmente los saldos contables en los libros contables legales van a llegar a un valor cero.
estos estados financieros con su informe van a acompañar el informe del liquidador, van a acompañar el informe del administrador que se va a entregar conjuntamente, que se va a entregar al registro mercantil correspondiente, conjuntamente con el acta de disolución definitiva de la entidad y que va a permitir cerrar el expediente que tiene esa entidad en el registro mercantil correspondiente. Pero un aspecto importantísimo es la fecha de corte. ¿A partir de cuándo se hacen los últimos estados financieros? Bajo la hipótesis de negocio en marcha. ¿Y a partir de cuándo se genera la información financiera sobre la base contable de liquidación? En el ASU 2013-07, específicamente en el párrafo 205.30.552, se describe un ejemplo ilustrativo. Un ejemplo ilustrativo que nos indica cuál es la fecha de corte en la que se deben presentar los últimos estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha y a partir de allí generar información financiera sobre la base contable de liquidación. Y de acuerdo con ese ejemplo ilustrativo, la fecha de corte debería corresponder a la fecha de la asamblea de la sociedad anónima que resuelva la liquidación. Hasta esa fecha se deben presentar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Por supuesto, esos estados financieros se van a presentar a una fecha intermedia porque no sería la fecha de cierre económico, sino la de disolución, pues, ¿se acuerda de la disolución? Y a partir de allí generar el estado de activos netos y el estado de cambio en los activos netos. El saldo inicial en el estado de cambio en los activos netos será el saldo final de los últimos estados financieros que se preparen bajo la hipótesis de negocio en marcha. Y a partir de allí, el estado de cambio en los activos netos nos va a ir indicando cómo se van a ir comportando el uso del activo para cumplir con las obligaciones con los acreedores de la entidad y finalmente, si queda algo allí, con los accionistas de la sociedad en disolución. Y muy importante, la información a revelar. Ya hemos hablado que debe ir un informe, que sería el de las normas internacionales de servicios relacionados 4410, que se refiere a la compilación de información financiera. Los estados financieros, el estado de activo neto y el estado de cambio en el activo neto. Eso debe tener, como todo estado financiero, sus notas revelatorias, sus notas explicativas para los usuarios de esa información financiera. Entonces, el párrafo 205.30.52 del ASU 2013-07 nos indica cuál es la información a revelar. Por supuesto que los estados financieros se preparan utilizando la base contable de liquidación. Eso hay que indicarlo allí. Una descripción del plan de liquidación de la entidad, que esto debe ir acorde con el grado de prelación que tienen los pasivos, las obligaciones. Los métodos y supuestos significativos utilizados para medir los activos y pasivos. Pero en el caso particular de Venezuela, una información de relevancia que no puede faltar, que necesariamente tiene que aparecer en los estados financieros de una sociedad en liquidación, es que, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y citamos el artículo o parte de ese artículo, las personas naturales en su carácter de patronos y los accionistas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación laboral. A los efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías salariales, se podrá otorgar medida preventiva de embargo sobre los bienes del patrono involucrado. ¿Por qué la relevancia de esto? En cualquier país del mundo donde funcionen sociedades mercantiles, las obligaciones sociales de estas sociedades mercantiles están garantizadas por un capital, por el capital de esas sociedades mercantiles. Y un accionista no está obligado más allá de su acción en ese capital social. Sin embargo, en Venezuela, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, si el activo de la entidad no fuere suficiente para cumplir con las obligaciones con los trabajadores, pues bien, patronos y accionistas se les podrá aplicar una medida de embargo de sus bienes
como personas naturales, para que puedan cumplir con esas obligaciones con los trabajadores. Esto es relevante que esté en las notas revelatorias, sobre todo si en la entidad hay inversionistas extranjeros que desconocen la legislación venezolana. Finalmente, y es importante hacer el comentario sobre el informe de liquidación de empresas. La Federación de Colegios de Licenciados en Administración, que ha puesto a disposición de sus agremiados las normas técnicas de actuación profesional, y que son las que se distinguen con esa sigla que aparece en la lámina, NTAP, normas técnicas de actuación profesional, en su tercera versión, ellos han emitido las normas específicas y el modelo de informe de liquidación de empresas que debe aplicar un licenciado en administración que actúe como liquidador de una sociedad mercantil. En mi caso yo lo utilizo porque, aparte de ser contador público, soy licenciado en administración. Es decir, yo puedo utilizar ese informe porque me he ganado ese derecho por mi pregrado universitario. Pero entonces, en este caso, el modelo de informe que existe actualmente para quien va a desempeñar la función de liquidador, lo ha emitido hasta ahora la Federación de Colegios de Licenciados de Administración de Venezuela a través de sus normas técnicas de actuación profesional en su tercera versión. Por supuesto, con esta charla hemos tratado de abarcar los aspectos que tienen que ver con el tratamiento contable de una entidad en liquidación y los aspectos legales que están alrededor de ello. Pero este es un tema bastante amplio, donde necesariamente tenemos que ver cómo se construyen esos estados financieros, cuáles serían las notas explicativas, cómo se construye el modelo de informe, y eso necesariamente tendría que ser en un taller. Sin embargo, para aquellos que quieran profundizar sobre este tema, aquí les dejo mis redes sociales. Yo tengo una guía práctica con todo un programa a seguir en el caso de una entidad en situación de liquidación, el paso a paso, toda su base legal, los modelos de estados financieros, de acuerdo con el ASU 2013-07, y aquellos pues que desean profundizar sobre este tema, con gusto pues si me escriben a mi correo yo les puedo facilitar toda la información en cuanto al contenido específico de la guía, en cuanto al valor de la misma y las formas de pago, en caso de que quiera profundizar sobre los conocimientos que hemos expresado acá en esta charla. De mi parte, agradecido nuevamente con el Colegio de Contadores Públicos, agradecidos con todos los que nos ven por este medio y esperamos haber cumplido buena parte de sus expectativas. De mi parte, muchas gracias por esta oportunidad y será hasta una próxima.